tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Meditaciones. Estamos a día sábado, 6 de junio. Y hoy me quiero hacer una pregunta y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto será bueno colocar en la ofrenda para la parroquia? Cuando vamos a misa y pasan la cestica o el canasto de las ofrendas, ¿cuánto debo poner allí? ¿Debemos dar el diezmo? Muchos dicen que eso quedó para lo del Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que cuando Jesús habló del asunto, Él jamás dijo que esto quedaba abolido, sino que ciertamente criticó a los fariseos porque no se ocupaban de lo que debían ocuparse, de la caridad, de amar al prójimo, de hacerle el bien, pero sí se ocupaban demasiado de ostentar, ser rigurosos en el cumplimiento de los diezmos. Y ciertamente dijo, de esto deberían ocuparse sin dejar de hacer aquello. Él jamás dijo que quedaba abolido, él dijo que no venía a abolir la ley. Mas sin embargo, la comunidad cristiana en sus primeros tiempos prefirió hacer otro tipo de ofrendas, hacia colectas. Y en tiempo de Jesús hubo un episodio muy sobresaliente acerca del cual Él sí hizo una alabanza y que nos ha quedado bastante marcado en nuestra mente, del cual a veces hacemos una interpretación equivocada para justificar, y me perdonen la palabra, nuestra tacañería para con la iglesia. A veces decimos, la iglesia tiene mucho dinero, el Papa vive en un palacio, los tesoros del Vaticano, bla, 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 bla. Sin saber nosotros realmente de qué estamos hablando. Y yo no voy a hablar de ese tema, por lo menos hoy, porque no toca. Pero sí voy a hablar de esto que el Evangelio me dice hoy en Marcos, capítulo 12 del 38 al 44. Dejando un poco el versículo 38, cuando se queja de lo ostentosos que son los fariseos con sus ropas, dice el Señor, en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, ¿oíste lo que dijo el Señor? Esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Cuánto echó? 2 moneditas. Y a veces nos quedamos con eso, con que ella echó 2 moneditas y Jesús la alabó porque echó 2 moneditas. ¿Y tú crees que Jesús te va a alabar porque eches 2 moneditas? ¿O porque eches un billetito de $2 o $2? ¿O según la moneda de tu país, eches solo 2 billetitos del valor más pequeño? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué somos tan miserables, y me perdonas la palabra, con las cosas de Dios? ¿Por qué no te da dolor cuando vas a un supermercado, a un mall, a una tienda y te gastas una cantidad de dinero enorme en vanidades, en cosas que no vas a usar nunca tal vez? Te gastas un montón de dinero en comida, en brindar a tus amigos, en regalos costosos para tus familiares. Pero con las cosas de Dios somos tan tacaños. Cuando vas a hacer la caridad lo haces de mala gana. Cuando vas a donar ropa, das la que no te pones, la que dejaste de usar, la que está pasada de moda, la ropa que está descosida, la rota, la que nunca te vas a poner ya más, la que te estorba en el closet. Y dices que eso es caridad, ¿no? Te estás haciendo un bien a ti mismo porque estás haciendo espacio para comprarte más ropa. Pero con la caridad
no lo somos, no somos caritativos realmente, no hacemos caridad. Jesús está alabando aquí a la pobre viuda porque ella no tiene suficiente. Y dice aquí que ella en su pobreza ha echado todo. Hay mucha gente que dice, el día que yo me gane la lotería, ese día voy a ser generoso. El día en que tenga un buen trabajo, ese día voy a dar mucho. Hermano, si esperas a que eso pase, quizá nunca lo vas a hacer. Esta mujer no esperó a tener un buen trabajo, y de hecho nunca podría haberlo tenido, porque en aquel tiempo las mujeres no podían ejercer un trabajo lucrativo. Además era viuda, era muy pobre. Ser viuda en tiempo de Israel, en tiempo de Jesús, era uno de los estratos más pobres, era una condición social bastante limitada. Ella estaba condenada a ser muy, muy pobre por el resto de su vida. Y ella en su pobreza decidió darle la prioridad a Dios, darle la prioridad al templo. Y esto fue lo que Jesús alabó de ella, que sabiendo que era pobre y no tenía casi nada, ella lo entregó todo. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento te pedía el 10%. El Nuevo Testamento te pide el 100%. Te pide el todo, la totalidad. Esa es la diferencia, básicamente. Así que los que tenían mucho daban de lo que les sobraba. Los ricos tienen bastante y por eso dan mucho y nunca dejan de tener. O sea, no se hacen pobres por dar mucho. Es más, aquí, sobre todo en los Estados Unidos, dan mucho y se lo deducen de impuestos. En cambio, el pobre da de lo que tiene y puede que le haga falta incluso para comer. Pero el hecho de darle la prioridad a Dios hasta en las finanzas, eso es lo más importante y lo más interesante. ¿Qué estás esperando para darle la prioridad a Dios en tus finanzas? Ahora que estamos en esta cuarentena y que las iglesias tienen 3 meses sin recibir a sus fieles en sus parroquias, sin recibir las donaciones en colectas y que nuestras parroquias están pasando trabajo, que hemos tenido que despedir a los empleados, porque aquí en este país, por ejemplo, las parroquias tienen empleados que trabajan a tiempo completo y viven de eso, y hemos tenido que despedir. Aquí en la diócesis de Oakland, por ejemplo, se ha tenido que despedir a 700 empleados porque no hay con qué pagarles, y los sacerdotes han tenido que hasta privarse del 45% o más de lo que perciben para poder ayudar a la diócesis. De tal manera que los fieles se han hecho de la vista gorda de la necesidad de sus parroquias a cuenta de que no pueden asistir a ellas, y la inmensa mayoría no ha ofrendado más en todo este tiempo, y eso no lo tomamos en cuenta. Así que a la luz de lo que el Evangelio nos está diciendo hoy, recordemos nuestros compromisos para con la iglesia. Si somos católicos, tenemos una obligación moral para con nuestra iglesia, para con nuestra parroquia, de poder sostenerla y sostener al templo al cual asistimos, porque esto va a pasar y la parroquia necesita seguir trabajando y necesita seguir manteniéndose en pie en las mejores condiciones posibles. Además, necesitas ayudar a tus sacerdotes, que estamos aquí pues detrás de estas cámaras, detrás de estas pantallas, haciendo lo que tenemos que hacer aunque no lo veas. Bendito sea Dios. Pero recuerda esto, todo es por Dios y por amor a Dios. Y muchos sabrán allá del otro lado que sin ser católico van a criticar estas cosas. Pero te estoy hablando desde la palabra de Dios y desde lo que Dios puede hacer por ti cuando tú le das la prioridad a Dios, hasta en las finanzas. Si tú no eres cristiano y no eres católico, esto no es contigo. Pero si eres católico, esto sí tiene que ver contigo, porque se trata de ser obedientes a la palabra de Dios. Esta viuda dio todo. ¿Y tú, cuánto das? Cuando pasen la ofrenda, la canastita, ¿cuánto das? ¿Qué tan generoso puedes ser? ¿Qué tan generoso vas a ser? Cuando regrese todo, ¿vas a seguir siendo como antes, dando el billetito de menos valor? Mira que para nadie es un secreto que los hispanos son muy codos. Para los que no conocen esta palabra, tacaños, pichirres, decimos en mi país, con la iglesia. Pero cuando salen se dan sus gustazos en los restaurantes y gastan un montón de dinero porque van a tener una satisfacción inmediata de sus gustos, se van a dar placer a sí mismos, y para todo el mundo eso significa
pues gastar lo que sea porque me voy a dar un gusto a mí. Nosotros tenemos que aprender a que tenemos que desprendernos, no porque vamos a tener una satisfacción inmediata de alguna necesidad, sino porque tenemos una obligación moral también de el buen uso de nuestros recursos económicos para la caridad, para los pobres, para los necesitados y también para con nuestra iglesia. Pidámosle mucho al Señor que nos ayude a tener una conciencia clara en cuanto al buen uso de nuestros recursos económicos, del dinero que Dios nos permite tener, porque si tú tienes trabajo es porque Dios te lo da. Si tienes salud para trabajar es porque Dios te la ha dado. Si tienes un buen empleador es porque también es un don de Dios. Pide por él, por cierto. Todo lo que tú tienes viene de Dios. ¿Qué tienes que no te lo haya dado el Señor? Nadie puede presumir de tener lo que tiene sin ayuda de lo alto. Todo lo que tenemos viene de Él. Y cuando ofrendamos, simplemente le estamos devolviendo al Señor un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Esto es también ser agradecidos. Y por eso es que debemos ofrendar con generosidad, como lo hizo esta viuda que fue capaz de arrancarle una alabanza al Señor, dando todo lo que tenía para vivir. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Feliz sábado para todos ustedes. Chao, chao.